Adelante las preguntas que queráis. Creo que durante todas las jornadas se ha hablado de algo sobre lo que no se ha concretado demasiado, que es sobre las presiones que recibimos los periodistas. Un estudio de la APM cita que el 75% de los periodistas cede a las presiones y el 57% se autocensura. Quería preguntar sobre la relación que existe hoy entre el poder económico fundamentalmente y los periodistas y cómo los periodistas podemos evitar ser establishment y ejercer como contrapoder. Entiendo que es un tema complejo. No lo he percibido, ¿eh? Yo no sé si ya los más veteranos en la etapa de la transición atendían a algún tipo. Yo, los aquí presentes, no lo hemos conocido. ¿eh? Es que el estudio es del año 2016 y dice que el 74,8% de los periodistas cede a las presiones de 2016, o sea, ya no de la transición. Cuando Telefónica o el Banco Santander tienen acciones en el Grupo Prisa, por ejemplo, que aquí Juan Luis Tebrián no ha querido contestar preguntas, ¿no creéis que pasan a influir en la línea editorial del medio, en, digamos, que determinadas posiciones de los periodistas se vean condicionadas por la propiedad sobre el medio de comunicación? Esto al final son presiones del poder económico, de una forma u otra. Es que la línea editorial, quien la marca, es el que pone el dinero para tener un medio de comunicación. Claro. Lo que hay que tener claro es quién manda en un medio de comunicación. Bueno, el pasado 10 de junio, Luis Alemany, periodista del Mundo, entrevistaba a la periodista María Ramírez a propósito del libro que ha escrito esta última sobre el periodismo digital en España. Ramírez es en la actualidad subdirectora del diario.es. Antes fue corresponsal del Mundo en Estados Unidos y en Bélgica y es además una de las periodistas fundadoras del digital El Español que dirige Pedro J. Ramírez. Todo genial, todo perfecto. El caso es que el titular de la entrevista, no sabemos si pactado entre los dos periodistas, que es algo frecuente, decidido por Alemany en solitario o impuesto por los jefes del Mundo, fue el siguiente: Pablo Iglesias confunde la política y el periodismo. Hola, ¿qué tal? ¿Quién me habrá dado a mí vela en ese entierro de periodistas?, me pregunté, y leí la entrevista. Os confieso que aluciné un poco. En un momento determinado de la misma, el periodista del Mundo y la subdirectora del diario.es están hablando de lo que llaman periodismo activista, como algo que les es ajeno y que a Ramírez le parece fatal, muy mal. Y de pronto, Alemany le suelta a Ramírez: Pablo Iglesias dijo hace unos días, no es una frase textual, que hay una concertación de los medios para colonizar las mentes de la gente. Vamos a ver. Os tengo que decir que esto es alucinante, porque no es que la frase no sea textual, es que la frase no es mía, es de un titular de El Mundo en el que este periódico atribuía la frase a un manual de bachillerato. El titular del 1 de junio en la portada del Mundo decía, solo 9 días antes de la entrevista: los libros de texto copian a Podemos, los grandes medios de comunicación controlan nuestras mentes. Es decir, lo que Alemany me atribuía a mí era algo que dice un libro de texto que había aparecido en la portada sensacionalista del periódico que le paga, como digo, 9 días antes de su entrevista a Ramírez. Flipante el rigor con el que trabajan en la sección de cultura del Mundo. Pero vamos a lo bueno. Dejemos a un lado lo cutre de esta praxis periodística y reconozcamos que lo cierto es que hay un debate sobre el papel político del periodismo. Y parece que a nosotros nos reconocen un modesto papel en ese debate y nos meten con calzador en un titular. Estupendo, genial. Aceptamos la invitación al debate. Les voy a resumir brevísimamente lo que pienso. Pienso que los periodistas de derechas, trabajen en El Mundo o trabajen en el diario.es, tienen absoluta conciencia de que su trabajo tiene una orientación política, pero no la reconocen jamás y se la atribuyen al resto. Pienso que la orientación política e ideológica del trabajo periodístico no solo es legítima, es incluso recomendable para hacer un trabajo de calidad. Basta leer al maestro de periodistas, Ryszard Kapuscinski, para saberlo. Lo que no es legítimo es mentir.
que es lo que suele hacer el periódico El Mundo. Y tampoco es legítimo tener la caradura, viniendo del Mundo y del Español, aunque ahora estés en el diario.es, de acusar de activismo político a los demás. Aquí en La Base no escondemos nuestras ideas, pero creo que cada día demostramos que trabajamos con rigor, con datos y con análisis solventes, a pesar de tener medios modestos. Y si nos equivocamos, pedimos disculpas y rectificamos. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base vamos a hablar de la relación entre la política y el periodismo, los datos, incluso matemáticos hoy, por lo que sé, nos los va a traer Sara Serrano. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Y Manu Levín nos va a hablar de unicornios. Ya veréis. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Y hoy en nuestra mesa de análisis vamos a contar con dos periodistas. Ninguno es de Madrid, porque ya hay bastantes madrileños en esta mesa. Uno es Juan Tortosa, periodista andaluz. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estáis? Y otro es chileno, Marcos Ortiz, que está al frente del Ojo de en Medio. Muchísimas gracias por atender una vez más la llamada de La Base. Encantado. Saludos a todas y a todos. Y para terminar tendremos a Anita Fuentes, que en sus placeres culpables de hoy va a hablar de cine y periodismo, nos va a hablar de Todos los hombres del presidente, la gran película de Alan Pakula, que habla del caso Watergate, nos va a hablar de Buenas noches y buena suerte de George Clooney y nos va a hablar de Spotlight de Thomas McCarthy, que habla de aquella investigación periodística sobre los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Hoy tenemos un programa que me gusta especialmente. Arrancamos, Lolo. La Base de datos. Buenas tardes, Sara. Buenos días en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? Como comentabas antes, este fin de semana se generó una gran conversación en redes a raíz de la entrevista que dio la periodista María Ramírez en el diario El Mundo. El titular elegido por el periódico de Joaquín Manso fue «Pablo Iglesias confunde la política y el periodismo». Que en una entrevista entre periodistas, en un diario de derechas, la conversación termine centrándose en responder a la tesis que venimos planteando en este programa, en el que decimos básicamente que los medios de comunicación son actores políticos, yo creo que modestamente revela que estamos tocando una tecla muy buena. ¿Qué más tenemos? Bueno, te voy a contar un poco quién es María Ramírez. Cuéntanos. María Ramírez es una periodista formada en el CEU San Pablo, en la Universidad de Columbia de Nueva York y en la Universidad de Harvard. Trabajó durante 15 años en El Mundo, para el que fue corresponsal en Nueva York y en Bruselas. También para Univisión, el español, del que fue cofundadora, y para Politibot, un bot de información sin sesgo ideológico. Actualmente es subdirectora del diario.es. Sin sesgo ideológico. Bueno, la trayectoria es impresionante. Sí, aunque tampoco podemos dejar de mencionar que Ramírez es hija de uno de los grandes nombres del periodismo español. María Ramírez es hija del que fuera fundador y director del diario El Mundo y el digital El Español, Pedro J. Ramírez. De hecho, María Ramírez trabajó en ambos medios cuando su padre todavía ocupaba los cargos de dirección. Bueno, cada uno es hijo de quien le toca y eso no tendría por qué implicar nada, pero reconocerán conmigo que no todo el mundo parte de la misma casilla a la hora de progresar en el periodismo. Sí, pero vamos a fijarnos en lo que dijo María Ramírez durante la entrevista en El Mundo. Lo que dijo textualmente fue que tu error, Pablo, es que confundes la política y el periodismo y al reportero con el tertuliano. Es decir, lo que sostiene María Ramírez es que política y periodismo, reporteros y tertulianos son instancias que están separadas entre sí. Pues bien, en matemáticas uno de los métodos lógicos para demostrar la falsedad de una proposición o de una frase es el método por contraejemplo. Este método demostrativo se utiliza en concreto para hipótesis construidas mediante un cuantificador universal, es decir, sirve para probar la falsedad de hipótesis que se refieren a todos los elementos de un conjunto dado. No sé si me sigues. Más o menos. ¿Puedes explicarme un poco mejor? Vale, voy a aterrizar. Vale. En nuestro caso concreto tenemos la proposición de Ramírez que dice que se confunde el periodismo y la política. Simplificando, lo que está diciendo es que los periodistas no son políticos. Pues bien, en este caso la proposición se refiere a todos los elementos de un conjunto dado, que es el de los periodistas, por lo que estamos ante un caso de un cuantificador universal y podemos utilizar el método de contraejemplo para probar la falsedad de esta frase. Es decir, basta encontrar un único contraejemplo de un periodista con vínculos con la política para desmontar lo que vamos a llamar la hipótesis Ramírez. Vale, ahora sí lo he entendido.
seguramente has encontrado más de un contraejemplo de la hipótesis Ramírez, ¿verdad? Pues sí, hay bastantes. O sea, como hemos contado en La Base en programas anteriores, son muchos los casos de periodistas que han ocupado cargos políticos o de políticos que han acabado cobrando sueldo en grandes medios de comunicación. Te voy a dar solo algunos ejemplos. Está Angélica Rubio, que antes de ser directora de El Plural fue directora general de Coordinación Informativa de la Secretaría General de Comunicación del Gobierno de Zapatero. El director editorial del periódico, Juan Tapia, fue asesor del ministro de Economía, Miguel Boyer, en el primer gobierno formado por Felipe González. El actual presidente del PNV, Andoni Ortúzar, fue jefe de política de Deia y director de la Radio Pública Vasca. El director de La Razón, Francisco Maruenda, fue diputado del PP y jefe del gabinete de Mariano Rajoy. La exministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de Zapatero, Cristina Garmendia, forma actualmente parte del Consejo de Administración de Mediaset. El expresidente socialista, Felipe González, tuvo y dicen que mantiene un sitio reservado en las reuniones del Consejo Editorial de Prisa. Pilar Rahola, colaboradora habitual de La Vanguardia, TV3 y RAC 1, fue dirigente de Esquerra Republicana. Luis Herrero, presentador de Es Radio y columnista de Libertad Digital y ABC, fue eurodiputado del Partido Popular. El europarlamentario de Vox, Germán Terç, es presidente del Consejo Editorial del panfleto ultraderechista La Gaceta de la Biosfera y fue también corresponsal internacional en El País. Y así podríamos seguir con decenas de ejemplos. Te voy a dar solo un par más. Pablo Montesinos, encargado de cubrir al PP desde Libertad Digital, acabó de diputado y de vicesecretario de Comunicación del Partido Popular de Casado, mientras que el antes presentador de Noticias 4, Miguel Ángel Oliver, acabó de secretario de Estado de Comunicación de Pedro Sánchez. Además, el presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, y los expresidentes de la Generalitat de Cataluña y de Navarra, Carles Puigdemont y Uxue Barcos, también dieron el salto de trabajar en periódicos a la primera línea de la política. Y el exdiputado de Junts, Eduard Pujol, fue antes director general de RAC 1 y director de contenidos de la televisión de Fútbol Club Barcelona. Pero ya sabéis, queridos amigos y amigas de La Base, lo escandaloso es que yo dirija un podcast con una matemática y con un finólogo. Creo que con estos ejemplos que has puesto, la hipótesis Ramírez se ha revelado un tanto escuálida, ¿verdad? Bueno, para terminar también quería señalar que esta promiscuidad entre política e información no es un fenómeno estrictamente español y se da en otros países. Es decir, que los vínculos entre política y periodismo, en contra de lo que sostiene la hipótesis Ramírez, no solo son válidos en nuestro país, sino que tienen además carácter de universalidad. Voy a dar solo 5 ejemplos que creo que son suficientemente significativos para ilustrarlo. En Europa el caso más flagrante es el de Silvio Berlusconi, que se alzó políticamente apoyándose en el capital económico y en el capital social que construyó como magnate televisivo. Su principal instrumento para ganar y para retener el poder fue su control de un medio de comunicación, de Mediaset, que es uno de los principales medios, además de comunicación, italianos. Es un grupo entero de comunicación, con sí, televisiones, con un digital. No solo en Italia y también en nuestro país. Pero bueno, el de Berlusconi no es el único caso. En Francia, el candidato ultraderechista, Éric Zemmour, que es el que aspiraba a competir con Marine Le Pen por la derecha, campo de la derecha, sí, se hizo conocido como polemista también en radios y en televisiones. Y al otro lado del Atlántico, el caso más conocido es el de Donald Trump, un magnate del audiovisual que acabó de presidente de Estados Unidos, pero también el expresidente chileno, Sebastián Piñera, hizo el mismo viaje, de propietario de la televisión Chilevisión a ocupar la presidencia de la Perdona República. que te pare, es impresionante. O sea, que no solamente esto ocurre en Italia, que el dueño de uno de los principales grupos de comunicación termina de presidente del Consejo de Ministros en este caso, sino que en Chile el dueño de un canal de televisión termina siendo presidente de la República. Pero el problema es que yo tengo un podcast. Dale, Y luego dale. ya para terminar un caso más en Argentina, uno de los actuales referentes de la extrema derecha, que es diputado, Javier Milei, es una de las personas que actualmente es de las más influyentes de Argentina, está entre las 30 personas más influyentes, y esto lo ha conseguido también en gran medida gracias a su trayectoria previa como analista y tertuliano durante el gobierno de Macri. O sea, en La Base no somos neutrales, ni pensamos que ningún medio sea neutral, pero sabemos que los ataques que recibimos tienen una explicación muy sencilla. Lo que molesta no es ni siquiera nuestra línea editorial, que sea una línea de izquierdas. Lo que molesta es que nos atrevemos a decir qué poderes económicos están detrás de los poderes mediáticos y que expliquemos cada día, intentando hacerlo con rigor y con buenos análisis, que los principales actores políticos de nuestras sociedades son los actores mediáticos. Gracias, Sara. A ti. Los periodistas pueden tomar partido, pueden elegir a un determinado candidato, pueden incluso pedir el voto por ese candidato. Eso no está reñido con la ética periodística ni con la libertad de expresión. Yo soy un periodista, no soy un periodista objetivo, no podría serlo, soy un periodista de opinión.
Como periodista de opinión, yo prefiero ciertamente que gane el señor Kast. Si yo fuera chileno, votaría por él. Al decir esto, no estoy desnaturalizando mi condición de periodista. Estoy ejerciendo mi tribuna como periodista de opinión. El problema es cuando el periodista de opinión distorsiona los hechos. O sea, mete de contrabando su opinión para torcer los hechos. Todos los periodistas tenemos derecho a nuestras propias opiniones, pero no tenemos derecho a nuestros propios hechos. Los hechos, las noticias, son como son, y hay que reportarlas tal como son. Este señor que hablaba es Jaime Bailey, desde Miami. Es un señor que es más de derechas que el caballo de Don Pelayo, pero lo que está diciendo es una obviedad que aquí en España a algunos les cuesta entender. Manu Levín, ¿qué nos traes hoy? Háblanos de unicornios. Sí, ¿no? Antes decir que el panfleto ese de Vox es la Gaceta de la Iberosfera, que se nos ha colado ahí, la Gaceta de la Biosfera. Yo creo que a Vox la biosfera les importa poco. No les importa mucho. Bueno, vamos a analizar algo muy curioso que sucede con esto del periodismo y la política. Dale, Lolo. Titulares al banquillo. Quiero empezar leyéndoos un tuit que puso alguien ayer por la mañana. Ahora os diré quién. El tuit dice: algún día deberíamos fundar el movimiento de los periodistas no alineados, una plataforma gremial de los que todavía aspiramos a ejercer este oficio sin rebajarnos a ejercer de hooligans de PP, PSOE, Vox, Podemos o el partido que sea. Los que todavía aspiramos a la neutralidad. ¿Y podrías decirme qué clase de unicornio inmaculado ha puesto este tuit? El tuit es de José García Domínguez. En su bio de Twitter se puede leer que trabaja en El Mundo, Libertad Digital y The Objective. Y también es un habitual de Es Radio. Los periodistas no alineados, Pablo. Ah, claro. O sea, que un tipo que escribe en 3 de los principales diarios de ultraderecha de este país se reivindica como el líder fundador del movimiento de los periodistas neutrales que, por supuesto, no hacen política. Repetid conmigo, queridos oyentes, los periodistas de derecha no hacen política. Pues política, ¿qué van a hacer política? No, hombre, no. Pero sigo porque hubo otra periodista objetiva, neutral y sin ideología que ayer contestó a este tuit de José García Domínguez diciendo: cuenta conmigo, me apunto al club de los periodistas no alineados. ¿Sabéis quién le contestó así al tuit? A ver, no me lo digas. A ver si lo adivino. Solamente puede ser la encarnación de la dignidad periodística, la madre de todos los unicornios de la prensa neutral. La misma, Lucía Méndez, es la que dice que cuenten con ella para ese club de periodistas neutrales y apolíticos. Lucía Méndez escribe en el diario El Mundo. Os podría leer 1000 titulares que muestran la exquisita neutralidad política del Mundo, pero os voy a leer solo uno de un editorial que publicaron a pocos días de las elecciones madrileñas. Titular: Madrid no puede caer en las garras del extremismo. Es decir, Lucía Méndez trabaja en un periódico que no es ya que haga política, es que directamente entra en campaña, entraba con este titular que hemos leído, pidiendo el voto contra Unidas Podemos y contra la izquierda. Pero es más. No es solo que el periódico en el que trabaja Lucía Méndez tenga una línea política totalmente definida, es que Lucía Méndez es otro nombre más que podríamos añadir a la lista que nos dio antes Sara, porque como ya hemos contado también aquí alguna vez en la base, trabajó nada menos que en la Secretaría de Estado de Comunicación del gobierno de Aznar. ¿De Aznar? Sí. A ver si lo he entendido. 2 periodistas que trabajan en medios de la ultraderecha y una de las cuales trabajó directamente en el gobierno de José María Aznar, hablan en las redes sociales de que ellos son el club de los periodistas no alineados. O sea, es que ya la desfachatez no tiene límites. O sea... Sí, la verdad es que es bastante heavy la cosa, y más allá de efectivamente la desfachatez que demuestran diciendo esto, yo creo que es fundamental entender cuál es la idea que hay detrás de ese razonamiento, que es lo que quería comentaros hoy. Es una idea que yo creo que podríamos resumir en una frase: solo es ideología si es de izquierdas.
Si es de derechas, entonces es neutralidad, objetividad y técnica. Y digo que es importante esto porque es un mecanismo que se utiliza permanentemente para ponerle un disfraz de neutral a cualquier voz que defienda el orden establecido o los intereses de los que tienen el poder. Si un economista, por ejemplo, defiende medidas económicas de izquierdas, entonces está hablando de ideología y está defendiendo una posición política. Pero si un economista defiende políticas económicas de derechas, entonces le ponemos un traje, una corbata, le llamamos experto y le presentamos como alguien que habla desde una perspectiva técnica y objetiva que no es ni política ni ideológica. Eres un poco demasiado rojo, Levin. A ver si lo entendéis. Lucía Méndez no hace política. Nadie que escriba en El Mundo hace política aunque haya trabajado para Aznar. ¿Acaso Aznar tiene algo que ver con la política? Por favor, ya basta de manipular a la audiencia, Manu Levin. ¿Cuánto tienes que aprender de la neutralidad de grandes periodistas como Lucía Méndez o Vicente Ballester? Claro, ellos sí que son neutrales y objetivos. O la APM, que es neutral también, tendré que aprender. Yo lo que pasa es que creo que no hay nada más ideológico en este mundo que calificar lo que es una posición política como algo neutral y objetivo. En fin, os hablaba del caso de los economistas porque me parece bastante paradigmático de cómo funciona este mecanismo. Y os pongo un ejemplo. Hay dos señores en España que seguramente son los que más a menudo hemos visto en las televisiones hablando como economistas. Casi siempre que se quiere incluir la opinión de un supuesto experto en economía sobre un tema X, suele aparecer alguno de ellos. Me refiero al doctor cum laude Daniel Lacalle y a José Carlos Díez, que desde su disfraz de supuestos analistas neutrales que nos iluminan desde su conocimiento puramente técnico, les hemos oído a Daniel Lacalle, por ejemplo, decir cosas como que bajando los impuestos a los ricos se recauda más, o a José Carlos Díez, por ejemplo, le hemos escuchado decir en 2007 que podíamos descartar una burbuja inmobiliaria, en 2009 que ya habíamos salido de la crisis o que siempre hay que rescatar a los bancos con dinero público, que eso es algo muy importante. Ideas plenamente neutras y apolíticas. La realidad es que Daniel Lacalle ha sido el principal asesor económico del PP. De hecho, en 2019 se presentó a las elecciones generales en las listas del PP, como número 4 por Madrid, además, y José Carlos Díez, por su parte, también ha sido responsable de economía en el PSOE. Vaya, o sea, que las neutrales televisiones en España te sacan a los responsables de economía del PP y del PSOE y te los presentan como supuestos expertos independientes que son la voz de la objetividad y del conocimiento técnico económico. Y cuando José Carlos Díez te dice que es muy importante rescatar a los bancos con dinero público de los ciudadanos, lo que está diciendo es algo que es así, como la lluvia, que forma parte del conocimiento económico objetivo. Y además, cualquiera que lo discuta, ese sí está haciendo política. Así funciona, queridos amigos de la base. Otro ejemplo que recordaba esta mañana pensando en el programa es el de un tal Nacho Martín Blanco, un habitual de Espejo Público en los últimos años, al que siempre presentaban como politólogo y analista internacional. Fue el tertuliano que protagonizó este ridículo antológico con Juan Carlos Monedero. A ver. De Irán, de Venezuela, el régimen de Venezuela, el régimen de Irán, Cuba, donde Irán es a Irán de Venezuela, como el de Venezuela, como el régimen de Venezuela. Gracias, Nacho. ¿Sabes cómo se llama el presidente de Portugal? El actual presidente de Portugal. ¿El que toma posesión hoy? Ahora me pide. No lo sé. No lo sabes. Ayer. Entonces es muy curioso que no sepas cómo se llama el presidente de Portugal, que lo Bueno, tienes aquí al lado. No lo sabes. Toma posesión hoy, es muy curioso. No sé. Luego no me entiendan ustedes que estoy hablando yo. No, es que no sabes cómo se llama el presidente de Portugal y en cambio, claro, no sabes si está al lado de nosotros. No lo sabía, ¿no? ¿Cómo se llama el presidente? Por cierto, de Portugal? Monedero es fundador de Podemos, pero este tipo, que ahora os diré quién es un Monedero, analista internacional. que es profesor de universidad de ciencia política, te lo presentan en la tele como fundador de Podemos. Y al otro Piernas le presentan como... Sí, como analista internacional, pero resulta que este analista internacional obsesionado con Venezuela y con Irán, pero que no sabía quién era el presidente de Portugal, un año después de este momento fue fichado para ser diputado de Ciudadanos en el Parlamento catalán, otro periodista neutral. Vamos a acabar escuchando a un periodista que yo creo que no trata a la gente como si fuera idiota y que reconoce que la neutralidad en el periodismo no existe. Andrés Carrión, un veterano periodista ecuatoriano. Esto decía en una entrevista en 2018. Evitas entonces ser neutral. No hay cómo ser neutral, eso no hay, pues ni Los Ángeles, nadie es neutral. Nadie es neutral. Nadie es neutral. Carlos, yo tengo estas ideas. Lo que sí busca es ser veraz. No hay independencia, no hay libertad, no hay objetividad. Esos son conceptos del periodismo norteamericano que ya se acabaron.
Y los periodistas y la comunicación en general se convirtió en protagonista, se convirtió en actor de los sucesos. Nosotros dictábamos sentencias, Carlos, desde los micrófonos, desde las cámaras. Nosotros resolvíamos qué era lo bueno y qué era lo malo. Nosotros interveníamos en política, éramos actores políticos y al mismo tiempo éramos periodistas. De modo que tenemos también culpa en nuestra tarea. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué nos convertimos nosotros? Porque nosotros somos un poder, Carlos. Y al ser un poder... Somos el cuarto poder, entonces. Ese es el problema, que somos un poder. No sé si somos el cuarto o el quinto. Sí. Pues somos un poder y en tal virtud, en esa condición, creemos que el hecho de tener una tribuna, el hecho de tener un espacio, nos da la categoría como para poder resolver estos temas. Se agradece mucho que haya profesionales del periodismo, piensen como piensen, que reconozcan una obviedad que no siempre se reconoce. Y es que el poder mediático es efectivamente un poder. Y un poder, amigos y amigas de la base, siempre, siempre, siempre es una realidad política. Gracias, Manu. ¿Cuál es la relación de Unidas Podemos con La Última Hora? ¿Cuál es la relación del Partido Socialista con el Plural.com, cuya directora fue directora general en un gobierno socialista? ¿Cuál es la relación del Partido Nacionalista Vasco con el DEIA? El actual presidente del PNV, Andoni Ortúzar, fue jefe de política del DEIA y fue el director de la Radio Pública Vasca. ¿Cuál es la relación del Partido Popular con La Razón? Francisco Maruenda fue diputado del Partido Popular. Permítame que le responda con una pregunta. ¿Ha preguntado usted alguna vez a un dirigente del Partido Popular cuál es su relación con La Razón? ¿A un dirigente del Partido Socialista cuál es su relación con el Plural.com? ¿A un dirigente del PNV cuál es su relación con el DEIA? En fin. Bueno, estamos ya en mesa de análisis. Voy a preguntar en primer lugar a Marcos Ortiz, de Chile, que hace un trabajo de análisis diario de los medios. ¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva de un periodista chileno que hace seguimiento de la actividad política de los medios chilenos y que además al vivir en Londres también vives muy de cerca una prensa muy particular, llena de tabloides y también con una enorme influencia política como es la prensa británica? Adelante, Marcos. Hola, mira, quiero comenzar con algo de temor, porque escuché a Jaime Bailey y no puedo estar más de acuerdo con él. Creo que es la primera vez que me pasa algo así, entonces parto con algo de miedo. Sí, creo que es un gran tema. La relación entre medios y política siempre va a ser problemática, porque significa un choque de poderes. El problema aparece cuando uno de ellos, en este caso normalmente la prensa, no se reconoce como un poder. Uno esperaría que cada poder fiscalice al otro, ¿no? Eso es lo que se espera, que los medios sean perros guardianes de la política y que la política determine las reglas para asegurar temas de medios libres, de pluralismo, que no haya censura previa. El problema, como decía, es aquellas sociedades donde esto no ocurre. En el caso de Chile, por ejemplo, donde los medios ejercen muy poco su rol de perros guardianes y la política, a su vez, ha preferido mirar para otro lado y no intervenir en casos de concentración de medios. Estos ejemplos son problemáticos y merecen atención. Ya lo decía, digamos, el hombre araña, ¿no? Con un gran poder lleva una gran responsabilidad. Y desentenderse de ese poder es, por consiguiente, no hacerse responsable. Tú hablabas de Inglaterra, uno de los grandes libros que teoriza sobre los medios en Inglaterra es de James Carney, se llama El poder sin responsabilidad, y alude justamente a eso. Y encuentro muy interesante los vídeos que hemos visto antes de esto, de cómo cuando se tratan de medios de derecha, esto parece ser tan normal, casi deseable, y cuando se trata de medios más cercanos a la izquierda, se pone una lupa gigante, que me parece bien. Ese escrutinio es sano y es correcto para toda democracia. El tema es que esa lupa, y es lo que hacen ustedes en la base, es lo que tratamos de hacer nosotros también en Ojo del Medio, es que apunte a todos los sectores del espectro político. Te quería hacer una pregunta a propósito del proceso chileno. Yo desde que sigo el Ojo del Medio, o sea, no puedo evitar tener la sensación de que, por ejemplo, en el proceso actual, que tenéis la votación de la Constitución el 4 de septiembre, la sensación de que la oposición política más poderosa frente a la Constitución, los mayores defensores y que más peso político tienen del rechazo a la Constitución, son buena parte de los grandes medios chilenos. Encabezado por un medio histórico escrito, el Mercurio, vosotros hacéis un análisis de los editoriales que de alguna manera ellos definen el discurso de toda la derecha. El de la derecha audiovisual, el de la derecha política, o sea, conociendo los editoriales de un periódico conservador como el Mercurio, uno
de alguna manera entiende dónde están los verdaderos dirigentes político-ideológicos de las derechas y los que señalan cuáles son los temas, cuál es la jerarquización que se hace de los temas y cuáles son los argumentarios para tratar en este caso de que los chilenos no tengan una nueva constitución que sustituya a la de Pinochet. Nosotros analizamos 115 días del Mercurio, una cantidad importante de editoriales. Había una enorme cantidad de editoriales dedicados al proceso constituyente y el 89 o 90% eran editoriales contrarios al proceso constituyente y solo 2% eran editoriales que aplaudían algún tema. Y había un porcentaje cercano al 10, un poco menor, que eran un poco más balanceados. Entonces, efectivamente, lo hemos dicho, el Mercurio y otros medios son una especie de diario mural, una especie de intranet de la derecha en el cual distintos grupos, distintas élites se miran a la cara, se aplauden, se celebran, sacan ideas y se miran al espejo para ver quién es el más bonito. Nosotros ocupábamos un término hace poco en una columna que escribimos para interferencia.cl y hablábamos del partido columnista, que es este grupo de hombres, en su mayoría blancos, sobre 50 años, que se dedican a tener columna y tribuna en básicamente todos los medios para criticar posturas más progresistas. Y hubo mucha gente que le causó risa, pero le causaba risa porque en realidad veían reflejada una triste realidad, ¿no? Este partido columnista es el que finalmente termina decidiendo qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Es el que levanta el dedo o lo baja, así como un gran emperador. Veía sonreírse a Juan Tortosa, un veterano periodista andaluz, cuando escuchaba lo del partido columnista, porque es verdad que nos vamos a apuntar ese concepto, esa noción nos la quedamos, porque desde luego eso no opera solamente en Chile, ¿verdad, Juan? Y aquí me sonría porque prácticamente coincido con todo lo que ha dicho nuestro amigo y porque hay algo que me gustaría dejar constancia aquí, que me ha sugerido y me ha recordado lo que plantea Lucía Méndez y el grupo que pretende crear. Todo esto son herencias de una asociación que muchos no conozcan, posiblemente no conozcan, pero que es el origen de todos los males que tenemos en el periodismo español. Fue una asociación que se fundó aquí en Andalucía, en Marbella, el verano de 1993, y que la fundaron una serie de insignes periodistas de aquel momento y que la llamaron ni más ni menos que la Asociación Española de Periodistas Independientes, AEPI. Luego, al poco tiempo, ya se le llamó el Sindicato del Crimen, que le venía bastante mejor. En esa asociación había periodistas que todavía, algunos de ellos están en actualidad y en ejercicio de esta la profesión, y había gente como Luis del Olmo, Cesarín Baldín, José María García, Pablo Sebastián, Martín Ferrán, Martín Prieto, Luis María Ansón, Antonio Gala, Camilo José Cela. Esa era la Asociación Española de Periodistas Independientes. De ahí han salido todos los cachorros que ahora están. Conviene recordarlo. Esto fue en el 93 y el origen fundamental fue precisamente meterse en política. ¿Por qué? Porque en el 93 se pensaba que Aznar iba a ganar las elecciones y no la ganó. Entonces esta gente dijo, nosotros tenemos que ayudarle. Tenemos que ayudarle a Aznar cuanto antes, tiene que llegar. Incluso hay libros editados por el padre de María Ramírez, un tal Pedro J. Un tal. Que de hecho asegura y se atribuye el éxito de que Aznar llegara a la presidencia del gobierno gracias a sus consejos. Sara. Sí, yo quería aprovechar que contamos aquí con Juan, que tiene una amplia trayectoria en los grandes medios muy importantes de nuestro país, como el Grupo Z, como CNN Plus, como Informe Semanal, entre otros muchos, para que nos cuente un poco desde dentro pues cómo es la realidad periodística en estos grandes medios. O sea, es real que no existe, un periodismo ideologizado, o sea, es el periodismo neutral en la práctica periodística tal y como lo has conocido estos años. Yo, para empezar, cuestionaría el término neutral. Creo que el periodismo no puede ser neutral, y si lo es, el que lo diga miente. En todo caso, el periodismo puede ser honesto, o puede ser coherente, pero en realidad el que aboga por la imparcialidad o el que aboga por la neutralidad, yo creo que se está equivocando. Es verdad que las cosas han cambiado mucho. Si yo ahora buscara trabajo en España, en algún medio de información, creo que tendría más problemas para encontrar trabajo que en la época en la que yo lo buscaba, en los años 70. Es verdad que en aquel tiempo no había dado todavía lugar a que todo se polarizara tanto. Y además estaban muy confundidos los papeles entre los periodistas y los políticos.
periodismo, política. ¿Por qué? Había una cierta complicidad. Se trataba de luchar por la libertad después del 40 años de fascismo. Nosotros estamos sentados en el Congreso, vosotros contáis lo que nosotros hacemos, pero todos luchamos por lo mismo. Aquella confusión de roles permanece y se ha ido prostituyendo hasta llegar a lo que encontramos en la actualidad, que todavía ha derivado peor en lo que significan las tertulias, en lo que significa... Es decir, Sara, para contestar a tu pregunta, en ningún momento, en ningún medio de comunicación, nadie ha pensado nunca que está al margen de los condicionamientos de aquellos que gobiernan los medios. ¿Qué pasaba, por ejemplo, ya que citas Informe Semanal, qué pasaba en Informe Semanal de Televisión Española en los años donde solo era la televisión única? Que de alguna manera tú tenías conciencia como profesional de la información de que estabas haciendo algo que contribuía a que el país se modernizara, a que se acabara con una época oscura. Y aquello le servía de coartada a los partidos que estaban en el poder, en aquel momento el socialista, que sobre todo lo aprovechó, y muy bien, en la época del referéndum de la OTAN, donde fue el primer momento de la historia de la televisión en España, donde la manipulación fue absolutamente feroz. Manu. Bueno, lo primero, un comentario sobre la importancia del lenguaje que se usa, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de los medios de comunicación que hablar del poder mediático, ¿no? Desde ese poder se insiste mucho en hablar, no, nosotros somos mensajeros, somos los medios de comunicación, simplemente transmitimos lo que sucede. En cambio, cuando uno habla del poder mediático o escucha a un periodista como el que escuchábamos antes decir nosotros somos un poder, entonces se da cuenta de que el poder mediático pues efectivamente es un poder y es un actor oligárquico. Y fijaos, yo creo que no es solo ya que las empresas de comunicación hagan política. A mí ese me parece incluso un juicio suave. Yo creo que los grandes medios de comunicación son el principal instrumento para ejercer el poder en tiempos de paz. Es decir, en tiempos de guerra el poder disciplina con el fusil, en tiempos de paz el poder disciplina con la televisión. Y el poder mediático es el principal instrumento de control social cotidiano. Cuando se llega a un determinado límite en el conflicto social, digamos que entonces ahí sí pueden intervenir los instrumentos de coerción directa, ¿no? Al final, quien echa a una familia de su casa en un desahucio para que se la quede el banco es un dispositivo policial por la fuerza, pero la mayoría del tiempo no es necesario recurrir desde el poder a la fuerza, basta con gobernar y con mantener el orden a través de los medios de comunicación. Y es más, yo creo que los que mandan de verdad el poder económico y la élite capitalista, digamos, jamás permitiría el sufragio universal si no fuera porque consideran, y de hecho han comprobado en la realidad, que mediante el dominio de los medios de comunicación de masas pueden orientar la conducta política de la mayoría hasta el punto de lograr que los resultados de la democracia les sean favorables. Es decir, yo creo que el sufragio universal sería inaceptable para el poder si no fuera porque pueden controlar los grandes medios de comunicación y de hecho a mí no me parece casual que el desarrollo histórico de los sistemas de sufragio universal se haya producido en buena medida en paralelo al desarrollo de los propios medios de comunicación de masas, porque seguramente para el poder la aceptación de lo primero tiene que ver con poder controlar lo segundo. Y cuando la prueba es, digamos, si una prueba es que cuando un movimiento político logra romper ese discurso mediático, cosa que siempre sucede de la mano de un estallido social y de una gran movilización social, y de repente hay una mayoría que apuesta por repartir la riqueza y que apuesta por un cambio político, entonces la democracia ya no sirve y la gente ha votado mal. Yo creo que entender esto es importante para no caer en la frustración y para no caer en, digamos, no comprender que haya gente que pueda acabar votando a los enemigos de sus intereses. Hay una frase de alguien que decía: si eres un trabajador y votas lo mismo que un banquero, uno de los dos se equivoca y no es el banquero. Y es como ya, pero para entender por qué efectivamente hay mucha gente, normalmente una mayoría, que está dispuesta a votar por los enemigos de sus intereses objetivos, hay que entender que ahí es donde entra precisamente el papel del poder mediático. Es decir, no es que la gente sea tonta, es que está siendo impactada permanentemente por un determinado discurso político que se lanza desde el poder mediático y desde los grandes medios de comunicación. Aquí en esto, si me permites una reflexión antes de devolverle la palabra a Marcos y a Juan, es la sensación de que los actores de la derecha siempre han, voy a decirlo de manera provocadora, siempre han sido muy gramscianos. Es decir, siempre han entendido que los aparatos de producción cultural,
que los aparatos que en última instancia sirven para enseñar a la gente a pensar son absolutamente cruciales. El otro día en una charla no sé dónde lo comentábamos, cómo pues en España la Iglesia Católica tuvo clarísimo que tenían que controlar la educación, no solamente durante el franquismo, sino durante la democracia también, cómo al sistema de escuelas privadas añadieron un sistema de escuelas concertadas que les permitían pagar con dinero público escuelas que en un tanto por ciento altísimo básicamente promueven los valores ultracatólicos y ultrarreaccionarios, incluso estableciendo separación entre niños y niñas, y digamos que construyendo todo un sistema de valores que son los que te están enseñando cuando eres más pequeño y que configuran tu identidad y lo que tú piensas, como la Iglesia Católica en España es propietaria de una estación de radio y de una estación de televisión, y que sin embargo la izquierda, aunque tuvo momentos en los que acumulaba poder político suficiente como para que estuviera cambiado, o sea, uno no entiende cómo en las diferentes mayorías absolutas del PSOE, antes de 1996, cuando finalmente pierde Felipe González, que al final no tuvo mayoría absoluta, pero tuvo mayoría absoluta después del 82, después del 86 y después del 89, con la Unión General de Trabajadores tan vinculada al Partido Socialista, ¿por qué los sindicatos en España no podían tener una radio y una televisión? O las asociaciones de vecinos. ¿O por qué no hubo una ley de medios que reservara al menos un tercio de los medios de comunicación para sectores de la sociedad civil y que no fuera todo básicamente grandes grupos privados internacionales y una televisión pública que ha llegado a niveles de degradación sin comparación? ¿O qué? Pues se haya llegado a niveles en los que pues, con un gobierno de izquierdas habla Mauricio Casals de Mediaset y le convence de que quiten la publicidad de Televisión Española para que ya Mediaset y A3 Media se conviertan en un duopolio publicitario. O sea, creo que lo que hay detrás de esto también es como que la izquierda ha dejado de pensar en esto hace muchos años. De hecho, en muchos libros de historia, digamos, el factor mediático no aparece. Es como si los acontecimientos históricos mediados por la política tuvieran que ver con la virtud o con la torpeza de las estrategias políticas de los diferentes partidos y como si los medios de comunicación fueran un factor de escasa relevancia. En los informes que hacen los jefes políticos de las organizaciones de la izquierda no suele haber demasiadas referencias a cómo opera el gran actor cultural de nuestras sociedades, que son los poderes mediáticos. E incluso sobrevaloran sus fuerzas diciendo si hemos podido ganar una campaña electoral, si en un contexto, digamos, de movilización social hemos logrado que ese desprestigio de los medios de comunicación opere, que es como, sí, claro que el 15M en España creó, digamos, las condiciones ideológicas para que un chaval en la tele con coleta pudiera montar un partido y que tuviera muchos votos. Lo que pasa es que a partir del día siguiente la acción concertada de los medios es diaria, gota malaya, todos los días. Igual que yo he visto ahora mismo en Chile cómo la cuenta pública, la rendición de cuentas del presidente Boric, de repente, porque tiene una enorme capacidad discursiva, cambia las encuestas, digamos que el apruebo está mucho más fuerte, la valoración del presidente está mucho más fuerte, pero claro, el presidente no puede salir a hablar a la nación todos los días. Y sin embargo, los poderes mediáticos todos los días van a decir que el problema es de la seguridad pública, de la Araucanía. O sea, es como van a ir con todos los marcos que hacen daño al gobierno, que hacen daño a la constituyente, y da la impresión de que es una realidad muy frecuente en izquierdas de diferentes países no asumir como una prioridad política fundamental reequilibrar una correlación de fuerzas mediáticas que es el principal instrumento de poder de las derechas económicas. Y esto me llama la atención que cueste tanto tomar conciencia sobre lo que representa eso. Marcos. Estoy muy de acuerdo. Yo creo que lo que hay en la izquierda es algo de lo que dices tú, y también creo que hay una rendición, que hay un cansancio acumulado de décadas que quizás ha llevado también a esto de no plantearse posibles cambios o quedarse, esa es una autocrítica también, a quedarnos en la crítica y no pasar a la acción, en quedarnos en la descripción de la realidad sin pasar a tratar de intervenir esta realidad. Y eso creo que las derechas, las élites, los sectores más acomodados lo tienen muy claro. Unas grandes encuestas de élites en Chile demuestran cómo estos grupos, las élites políticas, económicas y culturales, ven a los medios de comunicación como los sectores de mayor poder en la sociedad. Lo tienen muy claro y a la vez son probablemente uno de los grupos que más reniegan de ese poder
cuando se prenden las cámaras, ¿no? Esto se atreven a decirlo quizás en off the record, pero no cuando se prenden las cámaras. ¿Por qué es tan complicado hablar, creo yo, del poder de los medios? Es porque cuando uno se acerca a un periodista o un editor de medios y empieza a hablar de este tema, muchos de ellos dicen, mira, yo nunca he recibido una presión, nunca he recibido un telefonazo de un político, mi editor nunca me ha obligado a escribir de tal o de tal cosa o de tal otra. Y recordé una entrevista que le hacía un periodista de la BBC, a Andrew Marr, a Chomsky, el año 96, y hablaban de este tipo de temas, ¿no? Y la traduje porque no quería equivocarme. Entonces él le pregunta, Andrew Marr le dice a Chomsky, ¿cómo puedes saber que me estoy autocensurando? Le dice con mucha certeza, ¿no? Y Chomsky le responde con mucha claridad, le dice, no creo que te estés autocensurando, estoy seguro de que crees todo lo que dices, pero lo que estoy diciendo es que si creyeras algo diferente, no estarías sentado donde estás sentado. Claro. Entonces, ese es el gran tema. Los medios escogen a su personal en la medida en que les son útiles y en la medida en que no van a cuestionar el sistema. Con el tiempo, muchos de estos periodistas, editores, salen de esos medios, crean sus propios espacios digitales, alternativos, con algunas ideas más críticas, y empiezan a reflexionar sobre el tema. Pero cuando están adentro es mucho más complicado darse cuenta de ese poder ideológico al que aludían ustedes. Juan. Decías, Pablo, antes que uno no entiende cómo la izquierda no ha aprovechado los momentos en que podía pertrecharse de medios. Y yo quisiera recordar aquí que en la época de Zapatero hubo un intento. Él delegó en dos personajes llamados Miguel Barroso y José Miguel Contreras, claro, y pusieron en marcha, por un lado, La Sexta, y por otro, 4 Televisión. Reconvirtieron Canal Plus, que era encerrado, la reconvirtieron en pública. Curiosamente, pocos años después, ni siquiera había acabado la legislatura de Zapatero, La Sexta pasó a formar parte del conglomerado de A3 Media, y 4 pasó se le vendió por parte de Prisa, que estaba prácticamente en bancarrota, se la vendió a Mediaset. El que pueda entender, que entienda. Pero sobre todo, lo que ya produce una cierta desazón difícil de entender es la situación en que en estos momentos están no solo todos los medios públicos autonómicos en España, sino la propia televisión pública, donde parece que el Partido Socialista no está interesado en darse por enterado de que está colonizada por gente que ya estaba ahí en la época de Mariano Rajoy y que sigue mandando en los telediarios, en 24 horas y en toda la televisión pública. ¿Cómo se puede entender eso? Es exactamente así y llevamos mucho tiempo reflexionándolo aquí en La Base. Muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias, Marcos. Es el momento de que hablemos de cine con Placeres Culpables y Anita Fuentes, que hoy entra por Zoom. Así son las vacaciones. Placeres Culpables con Anita Fuentes. Buenas tardes, Fuentes. ¿Qué nos traes? Pues hoy quiero analizar las afirmaciones de María Ramírez sobre el tipo de periodismo que hacemos aquí en La Base a través del cine. María Ramírez, que dice no haber visto nunca, y cito literal, a periodistas concertados con poderes misteriosos y exteriores. ¿Dónde están? Y que ¿Dónde está el cambio climático? Que no lo veo. Y que considera que en este podcast confundimos el periodismo con la política, esgrime también el clásico argumento del que hemos estado hablando, de que los y las periodistas no deben ser activistas y sus miradas deben mantenerse al margen de que no lo dice, pero se entiende que se refiere al margen del análisis político. El trabajo periodístico, dice María Ramírez, pierde parte de su legitimidad si perdemos esa distancia, si no pensamos en nuestros prejuicios. Me extraña que una persona educada en universidades de la Ivy League confunda el periodismo político con el activismo, y me chirría un tanto esta visión de que existe un periodismo objetivo, porque poner distancia con los hechos que se cuentan no elimina necesariamente los prejuicios de un periodista ni de nadie. Los prejuicios, yo creo, no deben eliminarse necesariamente, sino que deben admitirse. De hecho, de ahí viene el concepto de reflexividad tan común en el campo de la sociología, pero tan ignorado en el mundo periodístico por alguna razón, o el concepto de conocimientos situados acuñado
afirmado ya hace varias décadas por Donna Haraway, según la cual no existe un conocimiento objetivo, sino que todo conocimiento es parcial y está situado en un determinado momento, lugar, cultura, etc. Esto es muy importante, oyentes de La Base, lo que está explicando Fuentes. No existe un conocimiento no situado, del mismo modo que no existe un periodismo no situado. Bueno, Fuentes, ¿qué películas o qué series nos traes hoy? He adelantado algunas en la introducción. Sí, las has adelantado todas. Pero bueno, hoy quiero hacer un repaso de algunas de las películas más famosas sobre periodismo que muestran la incomodidad que provoca en los poderes el buen periodismo político. Son películas que ponen de manifiesto que un buen periodista político no actúa como altavoz de los poderes económicos y políticos, como quisieran algunos, sino que los cuestiona y los analiza. Empiezo con un clásico, Todos los hombres del presidente, que se basa en el caso Watergate, como ya comentabas antes, y que cuenta la historia de los dos periodistas del Washington Post que revelaron la trama de espionaje al Partido Demócrata estadounidense liderada por la administración de Nixon. Fue precisamente el trabajo de estos dos periodistas que decidieron cuestionar a los poderes políticos y mediáticos lo que provocó la dimisión de Nixon. Para quienes no la hayáis visto, está disponible en Prime Video. Ojalá hubiera una película así en España sobre Pegasus. Trataremos de que se haga. Bueno, ¿cuál es la siguiente película que nos traes? La siguiente película de la que quiero hablar, también muy conocida, es Buenas noches y buena suerte, que gira en torno al enfrentamiento emprendido por el periodista liberal Edward Murrow a través de su programa de la CBS contra el entonces senador republicano Joseph McCarthy. Esta es una película crítica que reclama a unos medios de comunicación capaces de enfrentarse a la corrupción del sistema sin someterse a las presiones de las grandes corporaciones o de los gobiernos, y también está disponible en Prime Video. Bueno, pues parece que George Clooney sí que entiende lo que significa el periodismo político. Vamos con Spotlight. Sí, la última que me gustaría recomendar es precisamente Spotlight, que sigue la investigación de los periodistas del periódico americano The Boston Globe en su intento de revelar el encubrimiento de abusos sexuales a niños perpetrados por miembros de la Iglesia Católica en Boston. Esta película, basada como las dos anteriores en hechos reales, muestra la importancia del trabajo periodístico en lo que a la vigilancia del poder se refiere, es lo que comentaba antes Marcos, ¿no? Ser perros guardianes, y está disponible en Filmin. Acordaos, seguidores de La Base, de que hicimos un programa específico sobre qué sectores del poder mediático y qué medios protegían en España a los violadores con sotana, un tema del que no se suele hablar demasiado en los medios de comunicación en España. Me pregunto por qué será. Bueno, desde luego yo creo que es bastante revelador observar que las películas más famosas sobre periodismo van precisamente sobre el potencial transformador del periodismo político. Hace poco descubrí un estudio de 2014 que se titula Periodismo político desde una perspectiva comparada, realizado por profesores expertos de distintas universidades europeas que comparan los procesos de comunicación política en 4 países: Dinamarca, Reino Unido, Alemania y España, y del que creo que se pueden extraer aprendizajes muy importantes con respecto a qué tipo de periodismo político quiere la gente. Según el estudio, España sobresale con respecto a los otros países estudiados por varias razones. Escuchad. Por un lado, el estudio demuestra que los medios españoles son más partidistas que los de los otros 3 países. También apunta que las agencias de noticias y los periódicos en España suelen formar parte de grandes empresas, lo que convierte a sus propietarios en verdaderos grupos de presión, en lobbies capaces de explotar la influencia de sus medios para recibir favores políticos que beneficien a sus empresas. Ya lo vimos en El Buen Patrón, en Ciudadano Kane, en Succession, en La Voz Más Alta, y así hay mil, ¿no? En fin, y el estudio indica también que los periodistas españoles son los más cínicos con respecto a la política, y por último apunta que en España la satisfacción de las audiencias con los medios es la más baja de los 4 países estudiados y que la presión política percibida por las audiencias es la más alta. Por el contrario, según este estudio, cuando las audiencias perciben que los periodistas cumplen la función de perros guardianes o de vigilantes del poder y no ceden a las presiones de este, se sienten más satisfechas con la actuación de los medios. Y permitidme una última conclusión, ¿no? La conclusión que yo saco de todo esto es que pretender hacer creer a la gente que en el periodismo hay marcos neutros y que todo lo que se desvía de estos marcos es opinión, toda la izquierda es opinión, ya vemos que nadie se lo cree realmente, ¿no? Lo muestra un estudio que ni siquiera han realizado
unos académicos españoles. Ni existe el periodismo objetivo, ni las audiencias son tontas. Muchísimas gracias, Fuentes. Me temo que no te van a contratar en la sección de Cultura del Mundo, así que cuídanos en La Base. Hasta pronto. Adiós. Bueno, y hoy vamos a terminar el programa dedicando una canción a todos los unicornios y unicornias del Club de los Periodistas No Alineados. La canción, ya os podéis imaginar de cuál va a ser, Mi Unicornio Azul, de Silvio Rodríguez. Hasta mañana.